El tema de hoy, características del dragón. Características del dragón. Desde ya comienzo a decir, para que si a alguno de repente se le hace difícil entender, desde ya comienzo a decir que este tema, porque no es un estudio, hermano, puede ser un estudio, pero me tardaría mucho tiempo en explicarlo, 2, 3 semanas. Solamente le estoy dando por pedazos, por temas, para que cada uno investigue en su casa. El dragón, según la Biblia, el dragón es Satanás, el diablo. Aquí no vamos a hablar de ninguna potestad, aquí no vamos a hablar de ningún espíritu, ni tampoco de Leviatán, ni tampoco de Behemoth, que es otra potestad, al igual que Leviatán, que ya estaremos compartiendo, con sus propias características. No, aquí vamos a hablar de este ángel caído, llamado el dragón. En la Biblia se le llama el dragón, ese es su nombre. Es interesante que muchas culturas, como la cultura china, por ejemplo, adoran, alaban y realzan mucho la figura del dragón, ¿no es cierto? Y no es de que ellos lo hayan inventado, la Biblia habla del dragón, ¿no es cierto? Pero ellos, por ejemplo, ya sea en las artes marciales o ya sea en, digamos, su cultura, ¿no es cierto? Tienen a un dragón que ellos siempre están ahí, se meten dentro de esa figura y la levantan, ¿no? Y los dragones son partes de la cultura china. Y bueno, repito, la Biblia habla como que el dragón es símbolo de Satanás, ¿ya? Entonces, en este tema vamos a hablar de cuáles son las características. Al hablar de las características del dragón, vamos a hablar de las características del diablo, ¿no es cierto? Vamos a empezar de menos a más. Así que por favor te pido, abre tu Biblia, un cuaderno también que tengas, ¿no es cierto? Abre tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo, como siempre te enseño, como tu pastor que soy, tu corazón, ¿no es cierto? Abre en humildad tu corazón. Porque no es cuestión de oír, sino de oír con sencillez y con humildad. Cuando en el tiempo de Jesús, dice la Biblia, que Jesús, no el pastor Camasca, sino Jesucristo de Nazaret enseñaba, los fariseos también oían, pero no oían con humildad ni con sencillez de corazón. Entonces siempre le buscaban algo malo al sermón de Jesús o buscaban en qué podían hacerle caer. Pero yo hoy te enseño, ¿no? Siempre que oigamos la palabra con mucha sencillez, con mucha gratitud, porque Él nos da la vida para poder oír su palabra. Y recuerda, su palabra es vida, ¿no es cierto? Su palabra es vida. Características del dragón, ¿no? Vamos por favor a la primera diapositiva. Vamos a ver el día de hoy en la Biblia a grosso modo, porque en sí ponemos aquí, por ejemplo, la primera mención en la Biblia del dragón, pero literalmente no es la primera mención. Hay otros versículos más atrás, en otras versiones, que habla, por ejemplo, la fuente del dragón, la puerta del dragón. Puedes buscarlo en una concordancia o googlearlo. Y hay otros textos que hablan también, hermanos, del dragón. Pero este es la primera mención conocida y la primera mención que nos sirve a modo de fácil aprendizaje para empezar este tema, ¿ya? Muy bien, la primera mención en nuestro estudio aquí, que habla del dragón, lo encontramos en el famoso Salmos 91:13. Vamos para allá, por favor. Salmos 91:13. Gloria a Dios. Muy bien. Salmos 91:13, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia sobre el león, ¿no es cierto? O vamos a verlo desde... Vamos a bajar un poquito. Ajá, muy bien. Vamos a bajar un poquito más. Ajá, acá. Desde aquí vamos a leer. Me parece que está toda la fuente está bien grande, ¿sí? Me parece que se ha bajado un poquito. O sea, a ver, vamos a... ¿No? Ya. Entonces, vamos a leerlo del verso 10, ¿ya? Un poquito para amenizar la entrada del estudio. Dice, esta es la promesa en este Salmo 91. No te sobrevendrá. No, el no de Dios no es de repente, vamos a ver. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor te dice, si tú eres mi hijo, si tú estás a la sombra del Altísimo,
bajo la sombra del Omnipotente. Si tú me amas, guarda mi palabra, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice la palabra de Dios. Esa es la promesa que el Señor da. No te va a sobrevenir ningún tipo de mal, ni ninguna plaga va a tocar tu morada. Por eso que esa es la promesa que nosotros tenemos, y esa es la palabra que yo como pastor te estoy enseñando. Nosotros no somos avestruz para meter la cabeza debajo de la tierra. Nosotros no tenemos por qué temer, porque hay una promesa de parte de Dios. Humanamente nos ponemos mascarillas, la distancia social, nos lavamos las manos, evitamos ir a lugares, digamos, públicos, ¿no es cierto? Pero en sí la promesa es de Dios, de Dios. No es que porque yo me cuido humanamente, no, la promesa es de Dios. Si tú eres mi hijo, ninguna plaga vendrá sobre ti, ninguna plaga tocará tu morada, dice la Biblia. Vamos para el verso 11, por favor. Ahora, este versículo 11 es el versículo que Satanás le habló a Jesús en el desierto, cuando Jesús estaba ayunando 40 días. ¿Se recuerdan? La Biblia habla que Jesús estaba ayunando 40 días, y dice la Biblia que Satanás le sacó Biblia. Esto es interesante, porque si el diablo fue capaz de sacar Biblia, eso quiere decir de que no todo el que habla Biblia es de Dios. Entonces, lógicamente, yo no estoy atacando a todos los cristianos, porque nuestros hermanos, líderes y gente que usa la palabra, conocemos su testimonio. Pero no todo el que conozcas por primera vez porque habla Biblia es de Dios. Muy atento con eso. Mira, esto es lo que le dijo el diablo a Jesús. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Verso 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y ahí se quedó calladito el diablo. No, le dijo, tírate Jesús, tírate del lugar donde lo llevó para que pueda mirar todo. Tírate de ahí, porque dice la Biblia que sus ángeles te agarrarán y Él te cuidará para que tu pie no tropiece en piedra. Y luego Jesucristo, y luego Satanás se quedó calladito. ¿Por qué no siguió hablando? Porque el siguiente versículo hablaba contra él. Mire, verso 13. Sobre el león, este es un tipo de potestad. Sobre el león y el áspid, esta es otra potestad. Pisarás, hollarás al cachorro de león. Este que está acá ya no es la potestad, sino es demonios, cachorro de león, demonios, potestades, demonios. Dice, hollarás al cachorro de león y al dragón, dice la palabra. Al dragón, mira, aquí está. Entonces, indudablemente, ¿quién es el dragón? El dragón es el general, el jefe de todos ellos, de los demonios, de las potestades que puedan haber. Por ejemplo, la última vez hemos hablado de una potestad, hemos hablado de Leviatán. Ya hemos aprendido un poquito al menos. ¿Qué, mi pastor? ¿Hay más? Hermano, la Biblia es como un mar, es inmenso, hay mucho más. Ahora, les prometo de que vamos a hablar también de otra potestad llamada Behemoth. ¿No es cierto? ¿Quién es él? ¿Cómo? Sus características. Vamos a entrar a hablar, para luego irnos ya a hablar de las jerarquías angélicas en el cielo. ¿No es cierto? Para hablar ya de serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Muy bien. Pero dice la Biblia, hollarás al cachorro y al dragón. ¿No es cierto? Al dragón. Entonces, aquí estamos viendo, hermano, que el dragón, repito, es Satanás. Pero la Biblia dice, hollarás. ¿No es cierto? Hollarás, pisarás, vencerás al dragón. ¿Cuál es la forma para que tengamos autoridad y podamos vencer al dragón? Vamos a bajar todo hasta el verso 1, por favor. Todo ahí. ¡Fua! Muy bien. Vamos al verso 1. Dice, aquí está, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, dice el que habita al abrigo de Dios y mora bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Muy bien, volvamos por favor a la diapositiva. Aquí vemos, hermano, que el que está bien con Dios tiene autoridad para pisarle la cabeza al dragón. Aquí vemos que el que está en la presencia de Dios tiene autoridad para vencer al dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Sigamos con el estudio. Muy bien. Ahora, es interesante que desde el Génesis capítulo 1, verso 21, también se menciona el dragón.
Miren, vamos para allá, pero vamos a luego a verlo. Vamos a ver esto en la versión del oso. Y voy a explicar un poco de esta versión para aquellos que no la conocen. Génesis 1:21 en la versión del oso. Muy bien, listo. Muchas gracias. Entonces, nos acercamos por aquí, mis queridos hermanos. Y miren, vamos a leer el Génesis 1:21. Ustedes recordarán, acá dice, por ejemplo, y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Se recuerda que hablamos de Leviatán? Que monstruo, ¿no es cierto? Monstruo marino, ya, animal torcido, ¿se recuerda? Pero mire, este mismo versículo vamos a buscarlo en la versión del oso. Y acá la tenemos, mira, acá está justo, ¿ya? Entonces, vamos a entrar aquí en esta versión. Muy bien. Y vamos a bajar un poquito para que todos mis hermanos lo puedan ver. Aquí está, Génesis 1:21, la versión del oso. Dice, y creó Dios los grandes... ¿Qué dice mi querido hermano? Ahí está, lo voy a marcar para hacerlo más fácil, para que todos mis hermanitos lo puedan ver en el nombre de Jesús. Mira, Génesis 1:21 dice la Biblia, y creó Dios los grandes, ¿qué? Dragones. Ahora, esto está en la versión del oso. Alguno puede decir, ¡ay, pero pastor, qué versión es esa! ¿Esa versión de dónde se la ha sacado? Para aquellos que no saben, lo voy a marcar nuevamente. Ahí está, ahí lo puede leer. La versión del oso es la versión Casiodoro de Reina, ¿no? Esa es la versión. O sea, que la versión del oso es la Biblia Casiodoro de Reina 1569. O sea, que la Biblia Reina Valera que hoy tenemos se desprende o vino de esta versión. Este es como el abuelito. La primera Biblia, ¿no? En el español, Reina Valera. De aquí viene luego ya la Reina Valera 1960. Esta que está acá es Casiodoro de Reina 1569. O sea, si hablamos de cuál es más original, esta que está acá es más antigua, más confiable. ¿No es cierto? De aquí vino la Reina Valera. Y mira cómo le llama. Y creó Dios los grandes, dice, dragones. Muy bien, gloria a Dios. Interesante, ¿no, mis queridos hermanos? Súper interesante, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ahora, yo no estoy diciendo, un poquito para explicar, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, si el dragón es el diablo, y aquí en Génesis 1:21 dice que Dios creó los grandes dragones, yo no estoy diciendo que aquí fue donde creó al diablo, no, porque note, ahí habla de dragones en plural. En cambio, Satanás es el dragón en singular. Y es interesante que la ciencia ha descubierto todo tipo de animal, ¿no? Monstruoso a modo de dinosaurios y que está ahí escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Muy bien, salgamos por favor de aquí y vamos a la segunda diapositiva. La Biblia dice que el dragón vive en el mar. Ahí vive el dragón, así dice la Biblia. Es muy interesante, hermanos, que ya en estos tiempos donde, por ejemplo, donde Estados Unidos, ¿no es cierto? Digamos, el país Estados Unidos y también ahora Japón, China y muchos países que se están preparando, hermanos, digamos, soltando ellos videos de ovnis y todo tipo de apariciones. Siempre cuando ellos ven algún tipo de ovni, que en algún momento ya lo he enseñado en el templo y he hablado de Dios, de los hombres y del enemigo. Hemos hablado, nos falta hablar de la nube, ¿no es cierto? Y otras cosas más que la Biblia habla como respuesta a las cosas que hoy se ven. Ahora bien, es interesante que cuando estos países dicen que logran ver un ovni, ¿no es cierto? Ellos dicen que comienzan a perseguirlos y esos como que salen, pero no es de que se van hacia arriba, sino de que salen y se meten al mar. Así dicen la mayoría, se meten al mar, dice. Qué tremendo, ¿no? Ahora, mira acá, dice la Biblia que el dragón vive en el mar. Vamos un poquito a explicar esto, ¿ya? Vamos a explicar porque para eso estamos. Muy bien, Isaías 27:1, vamos para allá. Isaías 27:1. Gloria a Dios. Muy bien. Mire lo que dice aquí. Muy bien. Dice la palabra. Este fue el texto que leímos también el día domingo, ¿no?
cuando hablamos de Leviatán. Dice, en aquel día Jehová, no Jesús, castigará con su espada dura, grande y fuerte, Jehová, a Leviatán. Leviatán es una potestad, no es el diablo, es una potestad. Muy bien. A Leviatán, serpiente veloz, o sea, serpiente huidiza. Muy bien. A Leviatán, serpiente tortuosa. Ya explicamos que es tortuosa, ¿no es cierto? Por eso que Leviatán todo lo que toca lo tuerce. Ya explicamos todo eso, hermano. Bueno, no me quiero meter ahí. Y matará, atento por aquí, y matará al dragón que está en el mar. ¿Dónde está, dice el dragón? En el mar. Vive en el mar. Está en el mar, dice, ¿no? Aunque esa es la palabra más correcta. Al dragón que está en el mar, dice. ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, este versículo, vamos por favor a la diapositiva, este versículo que habla del dragón y habla del mar, vamos a compararlo con Apocalipsis 13, verso 1 y verso 2, tomando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Apocalipsis 13, verso 1 y verso 2. Hemos visto en Isaías que el dragón está en el mar. ¿Qué simboliza el mar? ¿Qué es el mar? Y el dragón, ya sabemos que es el diablo. Dice, muy bien, verso 1. Muy bien, dice Juan, que vio la revelación en el Apocalipsis. Me paré sobre la arena del ¿qué? La arena del mar, y vi subir del mar. ¿Qué cosa vi subir del mar? Una bestia. Mi pastor está diciendo que esa bestia es el dragón. No, quiero que note, quiero que escuche y que jale contexto. Miren, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Quién es esta bestia? Esta primera bestia, ¿no es cierto? Porque hay 2 bestias en este capítulo, pero ¿quién es esta primera bestia del verso 1? Es el anticristo. ¿De dónde sale? Del mar. ¿Qué simboliza el mar? Las naciones, los pueblos. Eso simboliza el mar, el mundo, según Isaías. Pero ¿qué tiene que ver aquí? Ya entiendo, el mar simboliza la bestia. Pero estamos hablando del dragón. ¿Qué tiene que ver el anticristo? Mira, verso 2. Y la bestia que salió del mar era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. La bestia que salió del mar, el anticristo. Y el dragón, Padre Santo, ¿qué está pasando? Mira, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos aquí al dragón y vemos aquí el mar. Entonces, mucho tiene que ver el dragón con las naciones. Es de gran interés para el diablo las naciones, hermano. Es de grande, pero así, de grande interés para el diablo las naciones. Mire, antes de que pase todo esto de la pandemia, muchos de ustedes recordarán que empezamos el año enero, ¿no es cierto? Porque en marzo, aquí en el Perú, quincena de marzo, ya entró esto del COVID-19. Pero todo enero y febrero la pasamos estudiando, hermano, acontecimientos finales. Hablamos de pestes, hablamos de cosas que vendrán, y muchas de ellas cumpliéndose el día de hoy. Ustedes recordarán, hermanos, nos adelantamos proféticamente a cosas que pasarían en este año. Las dijimos, muy bien, están grabadas inclusive. Ahora, recuerdo, hermano, en aquellos días que yo tuve un sueño. En mi sueño yo iba a la iglesia, y en mi sueño pusieron una adoración. Usted la recordará, es muy conocida, una de Marcos Witt. Dice que yo entré y estaban cantando esta adoración. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu amor y tu bondad sean derramadas sobre todos, oh Señor. Algo así, ¿no? Dice, no soy músico. Pero, y cuando yo escuché en mi sueño eso, acuérdate Dios de las naciones, derrama tu amor, en mi sueño yo me tiré al suelo y comencé a llorar.
Y luego me levanté, hermano, y me levanté llorando. ¿Quién iba a pensar que iba a venir todo esto a las naciones, amado hermano? ¿Quién iba a pensarlo? Ahora, vemos aquí al dragón, hermano, que según Isaías está en el mar. Y vemos aquí cómo el dragón que está en el mar hace que del mar, de las naciones, salga el anticristo. Que el anticristo es un actor político. O sea que el dragón, aparte del interés que tiene a las naciones, el dragón está muy interesado en la política. Muy interesado en la política, mis queridos hermanos. Muy bien. Salgamos, por favor. Muy bien, seguimos, estamos que nos metemos, jalamos contexto y lanzamos algunos pensamientos bíblicos y principios bíblicos. Vive en el mar, está en el mar. Siguiente, por favor. Otra de las cosas que la Biblia habla del dragón es que el dragón traga. Sí, no voltees a mirar a tu marido, concéntrate aquí la palabra. El dragón traga, dice, ¿no? Y esta es una característica, hermano, de Satanás, ¿no? Él no mastica a nadie, ¿no es cierto? Él no anda jugando como Leviatán, ¿no es cierto? Él no es de que te da una mordidita y luego te suelta y quedas vivo, pero te dejó la mordida. No. El dragón traga. ¿Y cuánta gente ha sido tragada por el dragón, mi querido hermano? Por eso la Biblia habla que también Leviatán dice que es un animal feroz, que también devora. Usted ya recordará la enseñanza, ¿no? Pero el dragón traga, amado hermano. O sea, él está buscando tragar. Él no te da una mordidita, no te da una masticadita, no. Él traga personas, traga ministerios e inclusive traga iglesias. Traga iglesias. De repente congregaciones que han podido estarse levantando, pero de repente abortaron y al final quedaron ahí. Congregaciones que pasó un problema y se echaron a perder, fueron tragadas por el mismo diablo. Congregaciones, familias, matrimonios, jóvenes y todo tipo, hermano, de cosa que no esté agarrada de Dios será tragada por el diablo. Por eso todo joven, todo siervo, todo líder debe de estar bajo el amparo, el abrigo del Todopoderoso. Porque esa es la promesa. Si estamos al abrigo del Todopoderoso, hollaremos al dragón, pisaremos al dragón, dice la Biblia. Muy bien, ¿dónde dice la Biblia que el dragón traga, hermanos? Jeremías 51, verso 34. Vamos para allá. Jeremías 51, verso 34. Aleluya, gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor, Jeremías 51, 34, dice la Biblia, mira lo que dice la palabra, me devoró, ¿no? Igualito que la palabra que se usó para Leviatán, me devoró, me desmenuzó, pero este fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, este rey impío, dice que tenía esa fuerza hacia sus enemigos, pero luego mira lo que dice, y me dejó como vaso vacío. Mira, me tragó, nota, me tragó como dragón. Me tragó como dragón. Volvamos por favor, hermanos, volvamos por favor a la diapositiva. Entonces, este principio bíblico en Jeremías nos enseña que el dragón traga. Y si el dragón es el diablo, entonces, hermano, una vez más te digo en el nombre de Jesús, no juegues con el pecado, no juegues con el diablo. Él no juega con nadie. Él no es que, él a veces te va a hacer sentir como que te da una mordida, pero luego tú te puedes escapar porque tú eres bien hábil, ¿no? Tú eres bien inteligente, bien fuerte. Ayer hablábamos con los jóvenes de Sansón. Era un joven fuerte, pero al mismo tiempo fuerte y fue el más débil de todos los hombres. Entonces, no tentemos al tentador. No juguemos con el pecado, mis queridos hermanos, porque el dragón, Satanás, traga. Así dice la Biblia, traga. Esto nos habla, jalamos contexto al Nuevo Testamento, esto nos habla, también Pedro nos dice lo mismo del diablo. Primera de Pedro 5:8. Vamos para allá. Primera de Pedro 5:8.
Mire lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué tiene que ver devorar con tragar? Búscalo en otras versiones. ¿Sabes cómo dice otras versiones? Otras versiones dice, anda buscando a quién tragar. Eso es lo que hace el diablo. Él traga. Por eso de que aquel siervo que un día predicaba, ¿dónde lo ves? Ya se lo tragó el diablo. Aquella doncella que antes dirigía la oración, iba al templo, era de buen testimonio, ¿dónde está? Está en el mundo, se la tragó el diablo. Aquel jovencito que tú lo veías, que hasta quería ser pastor, y lo veías ungido, danzando para el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde están? Ese hermano se lo tragó el diablo. Por eso no juguemos con el pecado. Porque el dragón, el diablo, traga, devora. Él no mastica, él no da una mordidita. No. Él traga. Ahora, acá hay dos secretos, para evitar ser tragados por el diablo. Dos secretos. El primero, ser sobrios. El segundo, velar. Pero mi pastor es lo mismo, pues, ser sobrios y velar. Sobrio, velar. No es lo mismo. Ser sobrio aquí significa estar despierto. Estar despierto, tú, no tu pastor en vez de ti, no, tú, porque la salvación es personal. Estar despierto, andar mirando en qué momento se quiere meter el diablo a mi matrimonio, en qué momento el diablo se quiere meter a mi hogar, veo que estamos peleando, veo que hay muchos problemas, en qué momento el diablo se quiere comer a mis hijos y mi hija está más para el mundo que para la iglesia y mi hijo ya no quiere ni congregar, y a estar sobrio, mirando y no dormido, sobrio, estar despierto. Pero luego dice velar. Esa palabra velar no es estar despierto, es estar en oración. Despierto, mirando, y todo lo que mires, llevarlo en oración. Estar en oración, estar clamando, estar leyendo la palabra, estar conectándote. Cuando se abran las células, ir a congregar, darle tu confianza a Dios, servir a Dios, empezar de nuevo y hacer las cosas bien. Si de repente antes de todo esto que pase eras un tibio, eras alguien que de repente eras desagradecido, eras alguien que no te gustaba servir, o eras alguien, hermano, avariento, todo eso tiene que cambiar. Ahora es todo para el Señor. Dice el mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mira la palabra, todo es para el Señor. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Volvamos, por favor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Están listos para glorificar el nombre del Señor? ¿Sí, hermanos? Ya, un hito más hay que esperar. Y entramos. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a ver aquí, mientras que me van diciendo cuántas. Vamos a ver aquí dos características del dragón, ¿ya? Vamos a aprender aquí dos características del dragón. ¿Que solamente tiene dos? No, ya venimos hablando de varias y vamos a hablar de otras. Solamente que en estos versículos que vamos a leer, ¿no? En estos dos versículos que vamos a leer, vamos a ver ahí dos características del dragón, ¿no es cierto? Entonces, vamos por favor a Apocalipsis 12, versos 3 y 4. Gloria a Dios. Apocalipsis 12, versos 3 y 4. Muy bien. Vamos a leer aquí. Aquí en el versículo 3 y 4, después de este, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Versículos 3 y 4, vamos a encontrar dos características del dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Muy bien. Vamos a ver aquí, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Yo ya les enseñé, hermano, que el enemigo, ¿no es cierto? Dice que él está rodeando la tierra. Es el segundo cielo, su centro de operación, donde él se maneja. Primer cielo de los hombres, segundo cielo, el universo, enseña la Biblia, y el tercer cielo, más allá del sol, ahí vive Dios. Muy bien. Entonces dice que apareció una señal en el cielo en tiempos tribulacionarios, donde dice que apareció un gran dragón,
¿no? Escarlata, que tenía 7 cabezas. No puedo, perdónenme hermano, no puedo explicar estas cosas, si no se me va el tiempo y me salgo del tema. Dice, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien, vamos al verso 4, ya vimos que está hablando del dragón. Y aquí, en el verso 4, vamos a ver 2 características del dragón. Primera característica, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y eso es lo que el diablo hace. Eso es lo que el diablo hizo y eso es lo que el diablo hace. ¿Qué hizo el diablo? Dividió el cielo. Porque eso es, y su cola, ¿no es cierto?, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí las estrellas eran los ángeles. Los arrastraba porque él, cuando pecó contra Dios, no es de que él se fue, él contaminó. Y la tercera parte de los ángeles le creyó y se fueron con el diablo, ¿no es cierto? Y le dividieron el cielo. Mira, mira qué tremendo. Aquí está hablando, dice, y las arrojó sobre la tierra. Y estando el diablo con la tercera parte de los ángeles, habiéndoles dividido al Señor en el cielo, arrojó a esos ángeles sobre la tierra, ¿no es cierto? Y ahí es donde vemos, hermano, cuando los arrojó sobre la tierra, ahí vemos principados, ¿no? Según Efesios capítulo 6, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, que ya lo enseñaremos también, ¿ya? Entonces, primera característica que vemos aquí del dragón, es experto en dividir, la división. Oye, hermano, todo lo que es dividir viene del diablo. Hermano, escúchame bien, Dios sabe sumar, no, Dios sabe todo, pero Dios opera más, matemáticamente hablando, Dios opera sumando y multiplicando, nunca dividiendo. Cuando algo divide, no es de Dios. Cuando un matrimonio se rompe, no fue propósito de Dios. Cuando un matrimonio se divide, cuando se dividen los hijos, no fue propósito de Dios. Cuando una familia se divide, ¿no es cierto? Y no se habla, por ejemplo, el papá con la mamá, el hijo mayor no se habla con la mamá, el hijo menor con el papá, ¿no es cierto? Una familia nuclear, ¿no? La familia papá, mamá, hijos. Cuando una familia se divide, ese no es propósito de Dios. Adivine quién metió la cola, ¿no? El mismo, su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. El mismo que con su cola dividió el cielo y arrastra ángeles, echándolos a la tierra para que sean principados, potestades, gobernadores y huestes, es el mismo que mete la cola dividiendo matrimonios, dividiendo familias, aún dividiendo amistades. ¿Cuántas veces escucho hermanos que vienen a la consejería pastoral? Mi pastor, yo tenía un compañero de trabajo de años, 20 años trabajando con él, hasta que llegó un nuevo y metió chisme, metió cosas, todo. Ahora él ya no me habla. Hermano, ¿usted cree que eso es de Dios? Todo lo que divide, todo lo que sea división, no es de Dios. No es de Dios. Y menos, he usado ejemplos naturales humanos. Vamos ahora a lo espiritual. Si el diablo es espiritual, hablemos de lo espiritual. Menos cuando se divide una iglesia. Menos cuando se divide una iglesia. Eso ya es definitivamente, hermano, del mismo diablo. Es el dragón coleando, ¿no es cierto?, queriendo dividir. Hay una publicación en el Facebook que me parece muy bonita y me parece muy correcta, que dice que un siervo que dividió una iglesia no tiene autoridad para abrir su propia iglesia o algo así, ¿no? Algo que da a entender como que quien dividió una iglesia no tiene autoridad para ser pastor. Porque ¿cómo tú puedes ser pastor habiendo dividido una iglesia? Eso no se hace, hermano. O sea, si una persona dice, yo tengo el llamado, yo voy a ser ministro pastor, es porque el Dios que de la nada hizo los cielos y la tierra, te está llamando para que de la nada formar un pueblo, formar una iglesia. ¿Sí o no?
pero no dividiendo, no robando miembros, no dividiendo una iglesia. Y de ahí, de dividir, formar tu iglesia. Ese es demoníaco. Eso no es de Dios. Entonces, hermano, todo lo que tiene que ver con dividir no es de Dios. En Proverbios también dice la Biblia que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, ¿no? Y luego habla de los ojos, de la lengua mentirosa, los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre y el que pone enemistad, dice, ¿no? Y el que pone enemistad también. No me acuerdo cómo, a ver si lo podemos buscar de repente, solamente rapidito, perdón. Sí, Proverbios capítulo 6 debe de ser. Y el que pone enemistad, dice, ¿no? Proverbios capítulo 6, a ver, vamos para allá. Sí, vamos más, siga más, siga, ajá, muy bien, así, más. A ver, baja. Ajá, muy bien. Ya, acá está. Pensando que ya, siga, ajá, 6 cosas aborrece Jehová, lo encontramos. Gracias, Padre. Y dice 17, 18, sigan, 18. 19, ya, 19. El testigo falso, el que habla mentira, y el que siembra discordia, el que siembra división. Volvamos al mismo texto de Apocalipsis. Y el que siembra división. Esa palabra discordia es dividir entre hermanos. ¿No es cierto? Entonces, escúchame bien. Nunca permitas que nadie ponga discordia entre hermanos. No, pastor, yo si veo un dragón, yo lo boto en mi casa. Es que el dragón no va a venir con cuernos y con cola y echando fuego. A veces, hermano, el dragón no va a venir como dragón. A veces puede venir como un amigo. A veces puede venir como un vecino. A veces puede venir hasta como un hermano que a veces va a la iglesia. Pero cuando tú le abres la puerta de tu casa y lo escuchas, siempre te envenena, siempre te habla mal, siempre te divide, te pone discordia. Y eso no es de Dios, ese es del dragón. Entonces, la división es característica del dragón. Recuérdalo, todo lo que trae problemas, todo lo que divide, todo lo que separa es del diablo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Aquí habla de la división del dragón. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de, segunda característica del dragón, según Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y la Biblia. Y la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a sus hijos, de devorar a su hijo. Segunda característica del dragón, devora. Es interesante que esta palabra, el devorador, ¿no es cierto?, se usa en Malaquías, lo puedes ver en Malaquías. Y en Malaquías se habla, por ejemplo, de cuando una persona no honra a Dios con sus bienes, dice la Biblia, o desobedece a Dios en los mandamientos, que tiene que ver con honrar a Jehová con los bienes. Dice la Biblia que el devorador tiene la autoridad de decir, Señor, yo puedo atacarlo, porque Él no te honra, porque para Él tú no eres primero, porque Él dice con su boca amarte, pero no te honra, Él no lo demuestra. Tengo la autoridad para atacarlo. Y dice la Biblia, hermano, que Dios dice, ¿no? Hónrame, obedéceme, y yo mismo, ¿no? Ni siquiera tú lo vas a hacer. Yo mismo lo haré por ti. Yo mismo reprenderé al devorador, dice la Biblia. Y tendrás salud, estarás bien en tu casa, tendrás paz. Todo te irá bien, te dirán bienaventurados, dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces el dragón devora, recuérdalos, el devorar es parte del dragón, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos visto 2 características. La primera, ¿no? La división, ¿no? Bajamos un poquito más, bajamos. Excelente. La primera, la división, ¿no? Y la segunda, que el enemigo devora, ¿no es cierto? Muy bien, hermanos. Vámonos, por favor. Se nos fue el tiempo. Uno más. A ver cómo nos va con este. Y si no tiene mucha palabra, otro más. El dragón, según la Biblia dice, que fue botado del segundo cielo a la tierra. El dragón fue botado del segundo cielo a la tierra.
Miren, hermanos, cuando la Biblia habla que Satanás fue echado, botado, expulsado, hay niveles también. Por ejemplo, primero dice la Biblia que el diablo fue echado del cielo. Ahí está. O sea, él estaba en el cielo, era un querubín protector. Estaba en el cielo y de ahí fue echado. ¡Pum! Bajó. A primer nivel. Luego, la Biblia dice que Satanás estaba en el Edén antes que el hombre. Antes que el hombre, Adán y Eva, estén en el huerto de Edén, dice la palabra en Isaías, en Ezequiel, que el diablo estaba primero en el huerto del Edén. ¿Por qué crees que la serpiente conocía el camino cuando habló con Eva? Entonces, pero como él se rebeló, fue echado también del Edén, dice la Biblia, donde él caminaba entre piedras de fuego. Es otro misterio que ya hablaremos, ¿no es cierto? Y él fue echado del huerto del Edén. ¡Poc! Otro, segundo piso, para abajo, la involución, ¿no es cierto? Luego la Biblia dice de que él, al no hallar lugar en la tierra para él, dice la Biblia, él está en el segundo cielo, entre Dios y los hombres. Ahí está operando. Por eso se le llama el príncipe de los aires, ¿no es cierto? Ya, mira, y ahí está gobernando. Fue botado del cielo, del huerto del Edén, pero ahora está en el segundo cielo. Pero en los tiempos de la tribulación, dice la Biblia, será botado del segundo cielo, ya para sus últimos colazos en la tierra, para luego ser echado, ser nuevamente botado. Entonces, del cielo, del huerto del Edén, en tiempo de tribulación, del segundo cielo, y luego dice la Biblia, del segundo cielo fue botado a la tierra. Quiero que veas esto. Mira, del cielo, ¡pac!, a la tierra en el huerto del Edén, del huerto del Edén, ¡pac!, fue botado también. Luego del segundo cielo será botado a la tierra, ¡pac!, y luego será botado al abismo, dice la Biblia, en el milenio, debajo de la tierra, ¡pac!, para luego ya irse al lago que arde con fuego y azufre. O sea, Satanás es el tipo de toda persona que conoció a Dios, ¿no es cierto?, que le sirvió a Dios, pero fue involucionando, siendo cada vez echado y botado para luego perderse totalmente, ¿no? Aunque ya está perdido, ¿eh? La Biblia habla que el dragón será botado del segundo cielo a la tierra en tiempos de tribulación. Apocalipsis 12, del 7 al 9, y vamos a ver aquí también algunas características. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor, verso 7. Después, dice la Biblia, después hubo una gran batalla. Estos son tiempos tribulacionarios. Después de esta batalla, después de esta batalla, comienza la gran tribulación. Aquí, después de esta batalla. Capítulo 13, aparece la primera bestia, el anticristo, la segunda bestia, el falso profeta, en tiempos de gran tribulación, los segundos 3 años y medio. Muy bien, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón en el cielo, pero no acá, de la tierra, sino en el universo, ¿es cierto? Luchaban contra el dragón. Note, si puedes subrayarlo, ¿sí? Se aprieta acá y se pone aquí amarillito, ¿no? Para que vean mis hermanos cómo ahí nomás, solamente la palabra, ¿no? Ajá, y luego se pone amarillito. Ahí está, muchas gracias. Muy bien, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra él, ¿qué dice? Dragón, contra el dragón luchaban, mis queridos hermanos. Mira qué tremendo. Entonces, en tiempos de tribulación, Satanás, el dragón, y sus ángeles van a luchar contra Miguel y los ángeles de Dios en el cielo. Y dice la Biblia, y luchaba el dragón y sus ángeles, los ángeles caídos. Verso 8. Pero no prevalecieron, o sea, no pudieron vencer contra Miguel y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Note, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué cielo? No es este, porque si no acá lo veríamos. No, en el segundo cielo. Ya no se halló lugar. O sea, que Satanás, el dragón, hasta los tiempos de la tribulación, ¿dónde va a estar? En el segundo cielo.
Entonces esos hermanos que paran soñando y cuelgan sus testimonios en el YouTube, no, que yo vi al diablo, que yo fui al infierno y el diablo me esperaba ahí en su oficina, tenía el diablo ahí en el infierno y los demonios golpeaban, eso que habrán comido, hermano, plátano con yogur, pero no es bíblico, amado hermano, no es bíblico, ¿no es cierto? Ahorita Él opera allá en el segundo cielo, pero en los tiempos de tribulación serán arrojados de ahí, hermano, a la tierra. Y ahí es donde comienza la gran tribulación. De esto hablamos la otra vez cuando dijimos la ira del diablo. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y aquí lo dice bien clarito, quién es el dragón. Atento por acá, hermanos, porque creo que ya aquí nos quedamos en este versículo, hijita. Aquí nos quedamos ya. Y fue lanzado fuera el gran dragón, conocida también como la serpiente antigua. Mira qué tremendo, la serpiente antigua. O sea, el diablo es el dragón y también es la serpiente antigua, esa serpiente que tentó a Eva, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén. ¿Qué diferencia hay entre la serpiente y el dragón? Solamente dos cosas, o hasta tres. ¿Te las comento? ¿Sí? ¿O la dejamos para mejor la siguiente enseñanza y sigo con el tema? ¿Qué dices? ¿Lo comento? Ya. Mira, la diferencia entre la serpiente y un dragón es que el dragón es la misma serpiente, solamente con tres cosas. La primera, ¿no es cierto?, con patas de león. Unas patas de león. O sea, si le pones, por ejemplo, a una serpiente patas de león, segundo, le pones alas, ¿no es cierto?, alas gigantes, y esa serpiente con patas de león y alas gigantes arroja fuego por la boca, eso es un dragón. Interesante, ¿no? Eso es un dragón. Entonces aquí vemos que Satanás era la serpiente antigua y se ha hecho tan fuerte que evolucionó como un dragón. Mira, pero ¿por qué qué tiene que ver las piernas como de león, las garras de león en una serpiente para que sea dragón? Bueno, ¿no dice de que él es como león rugiente? Allá, y las alas grandes, ¿no ves de que él no camina por la tierra? Él opera en el segundo cielo. Y el fuego, eso ya lo hablamos, hasta Leviatán botaba bolas de fuego. ¿Cuánto más el diablo? Si el fuego simboliza el adulterio, vimos también, ¿qué más vimos? El chisme, ¿qué más vimos? No me acuerdo qué más vimos, pero ¿cuánto más el diablo bota todo eso, mis queridos hermanos? Entonces, interesante, ¿no? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿no? Entonces, y fue lanzado fuera el gran dragón. El primer nombre que se le da es el gran dragón. Segundo nombre, serpiente antigua. Es lo mismo, dragón, serpiente antigua. Tercer nombre, diablo. Es lo mismo. Y Satanás. Es lo mismo. ¿Hay algunas pequeñas diferencias? Sí. ¿Cuál es? Que la serpiente antigua no tiene patas de león, ni tampoco grandes alas, ni tampoco bota fuego. Así empezó al principio. En cambio, el dragón sí tiene patas como de león, ¿no es cierto? Y tiene grandes alas, ¿no es cierto? Y bota fuego. E inclusive, la palabra dragón es una palabra que en el griego significa serpiente. Interesante, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, sino que el dragón es una serpiente con garras, con alas y que bota fuego. Ha habido una evolución en los simbolismos del enemigo, ¿no? Ahora, y aquí, yo les enseñé la otra vez que hay una pequeña diferencia entre diablo y Satanás. Es lo mismo, pero diablo tiene que ver, la palabra diablo significa calumniador. Entonces, cuando se habla del dragón como diablo, se habla en el sentido de alguien que calumnia, alguien que miente, alguien que habla chismes, alguien que divide, ¿no es cierto? Pero cuando se habla del dragón como Satanás,
ya no es lo que dice, sino lo que hace. Porque Satanás, a diferencia de diablo, que significa calumniador, Satanás significa el que se opone. El que se opone. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, al dragón operando como Satanás, entonces ya vemos ya oposición, ya vemos ya que se levanta, ¿no? Algo que no, algo que está en contra. Entonces ya no es tanto murmuración, sino ya es estar en contra, ¿no es cierto? Es por eso que cuando Jesucristo operó, predicando la palabra, dice la Biblia que estas dos operaciones, ¿no? Satanás y diablo, fueron contra él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los fariseos murmuraban, hablaban mal, criticaban a Jesús. Pero también dice la Biblia que se oponían, le resistían a Jesús, le hacían la vida imposible. Satanás, diablo, Satanás. Ahora, dice, el gran dragón, serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Otra característica del dragón, ya aquí nos quedamos ahora sí, porque acá hay otra cosa más que quiero hablar. Otra característica del dragón es que engaña, es mentiroso. Y usted sabe que la Biblia dice en Juan, ¿no es cierto?, que el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. El diablo es el padre de toda mentira. Por eso, cuidado, hermano, nosotros los cristianos no debemos de ser mentirosos. A veces hasta exagerar es mentir. Cuidado con las exageraciones también. A veces hay hermanos que les gusta exagerar. De repente pasó algo y lo dicen de una forma donde no fue así. Así no fue. Y esa exageración es mentira también. Entonces, aprende a ser veraz para que tu palabra valga como el dinero. Y cuando tú hables algo se te crea y es lo que es. Entonces, porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Y si hay alguien que por más que vaya a la iglesia es un mentiroso, prácticamente ya no es tanto un hijo de Dios, sino está pareciendo por la mentira ser un hijo de el padre de mentira. Entonces cuidado con la mentira. Dice que el dragón, el diablo, engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos quedamos, amada hijita. Amén. Gloria a Dios. Vamos a poner la diapositiva de las características del dragón. Mis queridos hermanos, estamos hablando de poquito en poquito algunas cosas necesarias. Estoy hablando de algunos temas que considero que son importantes, pero que son el inicio, porque no es en sí todo lo que tengo para dar. Hace unos días atrás puse una separata de un estudio que se llama Misterios Bíblicos. Y no tiene nada que ver con esto. Estos temas que estoy dando son temas aparte, para que se vaya abriendo nuestro entendimiento. Y muy posiblemente cuando volvamos al templo, vamos a dar ese tema, misterios bíblicos, que tiene que ver desde el Génesis hasta Apocalipsis. Mayormente con los libros Génesis, Daniel y Apocalipsis. Pero estoy empezando a dar esto porque es importante que entendamos y conozcamos las maquinaciones del enemigo. Así que mis queridos hermanos, una vez más, usando este versículo que la Biblia habla, no deis lugar al diablo. Recuerda, el diablo es mentiroso, el dragón es mentiroso. Recuerda, todo lo que divide es del diablo. Todo lo que trae división, todo lo que trae discordia, viene del diablo, no es de Dios. Y no es bueno que lo escuches y no es bueno que lo permitas. Porque todo lo que permites en algo que te conviene, algún día la vida da tantas vueltas que se permitirá y te dolerá a ti porque no te conviene. Por eso no se siembra para cosechar bien. Entonces no se siembra mal para cosechar bien. Entonces evitemos siempre, seamos sabios. Recuerda que el dragón traga. El dragón no juega con nadie, el dragón traga. Eso hace el dragón, ¿no es cierto? Y el dragón, es el mismo diablo. Así que cuidémonos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y recuerda nuevamente la promesa que leímos en Salmo 91, ¿no es cierto? Que dice la Biblia, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice el versículo que leímos, dice la Biblia,
y hollarás, o sea, pisarás, vencerás al dragón, dice la Biblia. Lo vencerás. Vencerás al dragón, dice la palabra de Dios. Así que recuerda, el mayor está dentro de ti. Como padre espiritual, como tu mentor, como tu pastor, te comparto estas enseñanzas no para que tengas miedo. Te comparto estas enseñanzas para que puedas. Te comparto estas enseñanzas para que ahora que conozcas, tengas más hambre de la palabra. Leas más la palabra, porque Dios no hace acepción de personas. El Dios que me habla a mí, cuando leo la palabra, es el Dios que te habla a ti. Pero ya apaga un poco el televisor también ya. Estás metido en el televisor todo el día. No te digo a ti no. Le digo al otro hermano del comentario anterior. Apaga el televisor, ve el televisor 1 hora de repente, 2 horas al día, pero luego léete un libro, estudia la palabra, ponte un rato con tu familia, ponte a orar, prepárate, porque salimos a tiempos peligrosos y es importante que la iglesia no calle. En este tiempo la iglesia no puede callar. Dios nos ha plantado en este tiempo, para este tiempo hemos nacido, para predicar la palabra. Así que no digas soy niño, porque profeta de Dios eres en sus manos. No digas soy mujer, porque arma de guerra eres en las manos de Dios. No digas soy viejo, ya no tengo fuerzas. No digas eso, porque así también de esa forma, aleluya, Dios te va a usar con las fuerzas que Él te dará para hacer grandes cosas para el Señor.